Damos y vemos que funciona, por lo tanto en paralelo genial, que es así como yo lo voy a hacer. Pues sí, compañeros, y como muestra un botón, aquí tenemos las tiras LED de Tendis, que en este caso son de luz blanca, ya sea más cálida o más fría. Vamos a abrir, que este digamos es el formato típico que vamos a recibir en nuestra casa. Abrimos la caja y esto es lo que hay en el interior. Son bastantes cosas, no siempre vienen tantas, pero os voy a explicar lo que trae en este caso. Adaptador de corriente, suelen ser 5, 12 o 24 voltios, en este caso son 24 voltios. Perfecto. Tenemos aquí la controladora. Estos dos cablecitos es porque puede gestionar dos tiras LED simultáneamente, que es como va a funcionar en este caso este kit. Tenemos por aquí abajo el conector, que es donde iría alimentado, y tenemos un código QR. ¿Por qué? Porque esta tira LED se puede controlar de varias formas distintas. Una es conectando y desconectando el adaptador de corriente, o sea, se encendería o se apagaría. También podemos usar el mando a distancia, o sea, que tiene conexión por infrarrojos, y también podemos conectar el smartphone o el móvil mediante este código QR, que se descargaría una aplicación y ahí podríamos gestionar pues encendidos, apagados, bueno, como en el mando, cambios de tonalidad, porque en este caso es eso, luz blanca de distinta calidez o frío, pero todo lo que hagamos con el mando también podemos hacerlo mediante el smartphone. Esto es una cosa que realmente no va a subir mucho el precio, pero bueno, esto se usa casi más que el mando al final, porque el mando se puede perder, pero el smartphone siempre lo vas a tener contigo. Luego trae un par de bolsitas con unas pegatinas que son para fijar en zonas donde, por ejemplo, no se pegue bien el adhesivo que llevan las tiras. Siempre las tiras LED llevarán adhesivo, pero lo dicho, en algunas ocasiones tendremos que tirar de, bueno, pues de estas sujeciones si no llega a adherirse bien a la superficie. Y ya por último, bueno, también tenemos un manual de instrucciones típico, que esto viene, bueno, pues genial para saber un poquito configurar la aplicación y, bueno, lo que son las características de la tira LED. Y las tiras LEDs. Bueno, en esta bolsita, que son súper parecidas todas, son así como de plata, tenemos dos tiras LEDs. Inicialmente cada tira LED es de 15 metros, por lo tanto este pack o este kit es de los más grandes que hay en el mercado, 30 metros, así que lo que voy a hacer es iluminar todo mi salón y bueno, pues a ver si consigo hacer semejante hazaña. Antes de comenzar la instalación, os aconsejo que hagáis un simulacro en la mesa para saber que todos los componentes funcionan correctamente. En este caso, estas tiras LED nos ofrecen la posibilidad tanto de conectarlas en paralelo como en serie. Os lo explico. Aquí tenemos una base de enchufe donde ya hemos conectado el adaptador de corriente, a él le hemos puesto la controladora y aquí tenemos esos dos latiguillos que antes os he dicho. Vemos que de una bobina sale un latiguillo y de la otra dos. Este es macho, este es hembra. Bueno, vamos a conectarlo en paralelo, o sea, cada tira LED o cada bobina a una salida de la controladora. Y vamos a darle tensión a ver qué sucede. Inicialmente, bueno, esto no podemos equivocarnos, solo entra en una posición, ¿de acuerdo? Damos y vemos que funciona, por lo tanto, en paralelo genial, que es así como yo lo voy a hacer, pero ahora os voy a enseñar cómo se haría en serie. Apagamos y en vez de salir o conectar cada bobina LED a una salida de la controladora, conectaríamos solo una y al finalizar la primera bobina LED, haríamos la conexión de la segunda, así que ahí conectamos, y en este caso es en serie, porque veis que están una detrás de otra. Damos y también funciona, pero lo dicho, yo voy a proceder a hacer la instalación en paralelo. El siguiente paso es saber de dónde vamos a sacar la electricidad para alimentar todo el circuito. Yo tengo ahí un par de regletas de estas de bases de enchufe y he hecho cálculos y creo que, bueno, va a llegar medio justo, pero vamos a alcanzar el techo. Esto tiene medida estándar de adulto, desde la punta de los dedos hasta el hombro siguiente es 1 metro. Así que, haceros una idea, tenéis 1 metro de distancia. ¿Que no tenéis suficiente? Bueno, pues ahí ya no sé si hay de estos más largos o hay que cortar y empalmar. Bueno, la cuestión es que a mí me va a llegar. Tenemos que tener una buena escalera y poco más, así que comenzamos la instalación.
Y es hora ya de empezar a poner las tiras LED. Es súper sencillo. Lo más complicado quizás es llevar los conectores a la altura de conexión con las tiras LED. Y esto cada uno lo puede hacer como quiera. Yo voy a aprovechar que mi moldura se llama pecho paloma, por si no lo sabéis. Este tipo de moldura, o al menos la que yo tengo, tiene un borde que está perpendicular al techo, o sea, está a 90 grados. Y es suficientemente ancha como para alojar perfectamente la tira LED, así que lo tengo todo súper bien. Es hacer todo el contorno del salón aprovechando, pues eso, estos como 6 milímetros que tiene mi moldura pecho paloma. Procedemos, bueno, decir que tenemos la pegatina que hay que ir retirando, intentaré no tapar. Vale, bueno, más o menos lo veis, ¿no? Es súper sencillo, así que iré poco a poco avanzando con mucho cuidado de dejarla bien pegadita y ya está, no tiene más secreto. Son, bueno, solo que son 30 metros de perímetro. Mientras sigo pegando el contorno, deciros que de estas tiras LED hay varios tipos. Esta es de luz blanca, ¿de acuerdo? Blanca, más cálida, más fría, pero también las hay RGB. Eso es que podemos conseguir todo el abanico de colores, bueno, todo no lo sé, pero miles y miles de combinaciones de colores y ya está, rojo, verde y azul, todos lo que son las fusiones de esos colores. Y luego tenemos RGB pero controlada por Arduino. Eso quiere decir que aparte de hacer RGB, podemos hacer efectos de luz, por ejemplo, hacer que se mueva para adelante, para atrás, que cambie la tira, pues no sé, hacer como efectos rojo, verde, azul, todo al mismo tiempo. Pero bueno, en este caso es blanca, tonalidad más cálida o más fría. Dentro de las tiras LED, el SMD, o sea, el componente que es el que hace la luz, el diodo LED, hay un montón de clases. Por ejemplo, el 5050, el 5730, el 2835. Bueno, cada diodo LED pues tiene unas características, más consumo, más lumens, más lo que sea. En cualquier caso, bueno, pues eso ya buscáis vuestras características óptimas para vuestras necesidades y ya está. Pero que sepáis que dentro de las tiras LED hay un montón de tipos de SMD, o sea, de LEDs para elegir. ¿Y para qué vas a usar estas tiras LED? ¿Para interior? ¿Para exterior? Bueno, pues en este caso estas son para interior, pero también las hay para exterior, pues si quieres ponerlas en el jardín, en el caminito que va hacia tu casa, donde sea. En este caso se llaman waterproof, o sea, para exteriores. Pero en este caso, bueno, era un poco obvio que no hace falta que tenga esa certificación que aguante el agua y, bueno, ya sabéis, ese IP60 y algo. Así que tenéis esos dos tipos. Hemos llegado al final de la primera bobina y en esa esquina es donde teóricamente se tienen que juntar las dos, pero como no van a coincidir exactamente al milímetro, habrá que cortar. ¿Cómo se cortan las tiras LED? Muy sencillo. En este caso, cada 2, 4, 6, cada 6 LEDs, a ver si puedes verlo, ¿se puede ver ahí? Cada 6 LEDs hay como un puente de cobre que podemos cortar. Solo se puede cortar la tira LED en esos puntos, no en otros, porque si no cortaremos todo lo que es la tira LED, así que no funcionaría. Como tampoco sé esta dónde va a acabar, dejo esa colgando y cuando recorra el recorrido por el otro lado, donde se encuentren, bueno, pues ahí es donde cortaré. Vamos a por la segunda bobina. Vale, recordemos que tenemos que comenzar ahí, que es donde están los conectores. Este adhesivo, eso sí que nos puede traer problemas porque aunque la superficie parezca limpia, se va a quedar con polvo o cualquier partícula que luego no va a adherir tan bien. Así que básicamente tenemos una oportunidad para adherirla bien. Ya está, realmente es que no es difícil, pero bueno, es cosa que hay que comentar. Yo prosigo. Otro factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestras tiras LEDs es la distancia, o sea, lo largo que tienen que ser. Eso en la web lo pone siempre. Las hay de 1 metro, de 2, 3, 4, 5 metros, 10, 15, como son en mi caso, y creo, pero no lo sé seguro, que hay hasta de 30. Y ya que os estoy diciendo cosas, os digo que las tiras LED no todas tienen los diodos LED, o sea, los SMD, a la misma distancia unos de otros. Los hay más separados o más juntitos. Cuanto más separados, menos diodos LED por metro, y cuanto más juntitos, más diodos LED por metro. Eso pasa dos cosas. Una, que si tienen más por metros,
hará mucha más luz, y si tiene menos, hará menos luz, pero el precio se dispara. Así que eso tenéis vosotros que valorar cuánta luz queréis y cuánto os queréis gastar. La cuestión es que si tiene los LEDs muy juntos, para hacer esquinas o ángulos será un poquito más complicado porque, aunque esto es súper flexible, bueno, pues eso hay que tener en cuenta porque se haría un poquito más rígido. Nos hemos encontrado en la esquina y ha sobrado, fijaros, como 30 centímetros por lado, o sea que, madre mía, menudo ojo, ¿eh? Bueno, lo había medido. Vale, aquí tenemos el tema del corte. Vamos a cortar en este lado porque se ve menos que en este, porque este enfrenta el salón y se vería más. Pero esto es una esquina y digamos hacia allá no hay mucha visión, así que eso. Por lo tanto, bueno, venimos por aquí, venimos por aquí y aquí es donde vamos a cortar. Este lado, acordaros por las marquitas que son de color cobre. Y esto lo quitamos. Vamos a pegar. Aquí hemos terminado. Ahora tenemos el problema o la cosa que este lado no termina justo igual. Deberíamos cortar o por aquí o en la siguiente, que coincide que está con estaño, pero eso da igual, se puede cortar exactamente igual eso. Vale, así que procedemos a ponerlo por encima y ya está, no pasa nada. Ya estaría. En este caso hemos hecho toda la circunferencia, pero aún no lo he probado, así que me voy a la parte de conexionado. Llegó el momento más crítico de cualquier instalación, cuando tenemos que dar tensión y ver si nuestra obra maestra funciona o no funciona. Esperemos que sí. Voy a dar tensión a la última tira LED que hemos instalado, o sea, esta. Procedemos. Ahí, 3, 2, 1... ¡Wow! No ha explotado y funciona. Vamos a por la siguiente. 3, 2, 1... Señoras y señores, os puedo asegurar que desde mi punto de vista todo funciona. Así que vamos a verlo en su totalidad. Está muy guapo. Y aquí veis un rotundo éxito. Lo llevo probando un rato y va extremadamente bien. De hecho, el mando, estoy en la otra parte del salón y funciona cálido. Pues cálido. ¿Lo queremos frío? Frío. ¿Lo queremos al 25%? Al 50%, al 75%, al 100%, funciona alucinante. He convertido mi salón en un habitáculo, o mejor dicho, en una estancia iluminada al gusto de, bueno, pues como me apetezca, ya sabéis. En este caso, luz blanca, más cálida o menos cálida, pero podría haber sido RGB o hasta en Arduino. Os dejo en la descripción del vídeo enlace a este modelo de tiras LEDs, si es para una estancia tipo así, ya sabéis, 30 metros, más que suficiente para, pues eso, cubrir un montón de superficie. Si te ha gustado el vídeo, déjame un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.